Imaginemos entrar a una instalación de alta ingeniería, en pleno corazón de la Ciudad de México. O sea, de un lado de la sala ves un brazo robótico industrial enorme que está siendo calibrado. Ajá. Y lo calibran para ensamblar piezas metálicas súper pesadas. Pero luego, del otro lado, tienes una fresadora computarizada tallando un diente de circonia. ¡Qué locura! Sí, con una precisión que es, digamos, equivalente a la cuarta parte del grosor de un cabello humano. Y justo en el centro de todo este lugar, ves a un ingeniero programando los sensores neuronales de una mano biónica impresa en 3D. Es que, claro, a primera vista parecería que tres empresas completamente distintas decidieron compartir la misma oficina por accidente, ¿no? Exacto, como si rentaran el mismo espacio y ya. Sí, y es una imagen que desafía mucho la forma tradicional en la que entendemos la especialización tecnológica hoy en día. Porque normalmente, pues la industria médica, la manufactura industrial y la domótica operan en silos completamente aislados. Como universos paralelos. Totalmente. Universos que rara vez cruzan caminos. Pero bueno, cruzar esos caminos es exactamente lo que hace la fuente de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en los archivos, especificaciones técnicas y los modelos de operación de Rex Labs MX. Que también operan bajo el nombre de Xenoevolution Robotics, ¿verdad? Así es. Se definen a sí mismos como un laboratorio activo en la CDMX. Y pues la misión de esta exploración es entender cómo diablos logran fusionar más de 5 áreas de ingeniería bajo un mismo techo sin colapsar en el intento. Que no es poca cosa. Para nada. De hecho, la promesa central que plantean en sus documentos es fascinante y bastante audaz. Dicen, ten el control de todo con solo deslizar tu dedo. Y creo que lo más interesante ahí es que no están hablando de prototipos conceptuales a futuro. Es tecnología tangible, disponible hoy. Totalmente. Pero para descifrar cómo un solo equipo puede abarcar un espectro tan amplio, tenemos que entender que no están construyendo productos sueltos, están creando un ecosistema tecnológico integral. Ok, un ecosistema. Ajá, y la mejor manera de entender un ecosistema de esta magnitud es, pues, empezar desde su núcleo absoluto. Antes de que cualquier entorno externo pueda ser controlado, la interfaz principal tiene que funcionar perfecto. ¿Te refieres al cuerpo humano? Exactamente. El cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones y poder comunicarse con las máquinas sin fricción. El nivel cero de la interacción. O sea, reemplazar o restaurar la anatomía misma. Y eso nos lleva directamente a su división de biónica avanzada y prótesis robóticas. Que es un área fascinante. Sí, porque revisando las notas de Rex Labs MX, detallan la fabricación de prótesis para mano, brazo y dedos. Y aquí hay un punto que me dejó perplejo. No requieren ningún tipo de cirugía invasiva para conectarse al paciente. Ninguna. Utilizan sensores neuronales no invasivos. Exacto. Sensores que captan señales EMG con un 98% de precisión. Es una cifra altísima. O sea, lo que yo entiendo al leer esto es que funciona como una especie de micrófono de contacto, pero de altísima sensibilidad. Es una muy buena analogía. Y al detectar esa melodía biológica, le da la orden a la mano mecánica de moverse. Sí, es sumamente precisa esa forma de visualizarlo. Porque el término EMG se refiere a la electromiografía, y el proceso biológico detrás de esto es increíble. A ver, cuéntame un poco más de eso. Pues mira, cuando el cerebro de una persona toma la decisión consciente de cerrar un puño, envía una pequeña señal eléctrica. Esa señal viaja por la médula espinal y desciende por los nervios hacia los músculos del brazo. Ok, hasta ahí es biología básica. Claro. Pero lo increíble del cuerpo humano es que, incluso si la extremidad inferior ya no está presente, los músculos residuales en la zona del muñón siguen recibiendo esa orden. ¡Wow! Sí, se contraen ligeramente y generan un pequeñísimo pico de voltaje. Entonces, esa intención biológica de mover la mano sigue ahí. Solo le faltaba un receptor que la tradujera. Precisamente. Y el reto histórico de la biónica no era solo construir la mano mecánica, era lograr que el sensor discriminara esa señal específica de todo el ruido biológico del cuerpo. Como el latido del corazón o algo así. Exacto, o movimientos musculares involuntarios. Entonces el hecho de que reporten un 98% de precisión significa que sus algoritmos de procesamiento están aislando esa intención motora casi a la perfección.
traduciendo un impulso eléctrico invisible en el movimiento de un motor en cuestión de milisegundos, Así es. lo cual convierte al cuerpo en una interfaz de control en tiempo real. Y otro elemento que resalta mucho en los documentos es el método de fabricación. Hablan de un proceso de personalización total. Ajá, usando escaneo tridimensional. Sí, escaneo 3D, diseño asistido por computadora y materiales que normalmente asociarías con la industria aeroespacial. Cosas como fibra de carbono, titanio, polímeros de alta resistencia. Y ese detalle del escaneo 3D es muchísimo más que una simple mejora técnica. De verdad, representa un cambio de paradigma en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué lo dices? Porque tradicionalmente, para crear el socket, que es la pieza crítica que une la prótesis al cuerpo, los técnicos tenían que envolver el muñón del paciente en vendas de yeso. Ah, para crear un molde físico. Exacto. Me imagino que eso debe ser increíblemente incómodo y además inexacto, ¿no? Porque el tejido humano pues se comprime o se expande dependiendo de la presión que le pongas al yeso. Y ese es exactamente el problema. Un molde de yeso tiene un margen de error humano altísimo. Si el yeso se encoge o se deforma un solo milímetro durante el secado, la prótesis final va a crear puntos de presión severos. Y un punto de presión constante en la piel genera llagas, dolor crónico. Totalmente. Y en muchos casos hace que la persona simplemente abandone el uso de la prótesis porque no la soporta. ¡Qué fuerte! Entonces, al introducir escáneres láser 3D, RexLabs MX digitaliza la anatomía exacta, sin siquiera tocar la piel. El diseño se hace en un entorno virtual y eliminas el margen de error físico. Es el salto de la artesanía a la precisión matemática. Y nos lleva al punto que de verdad me dejó asombrado al revisar las fuentes. El costo y la accesibilidad. Sí, es un diferenciador enorme. Hablamos de sensores neuronales, algoritmos en tiempo real, escaneo láser, fibra de carbono. Y el laboratorio menciona opciones que inician en los 18,000 pesos mexicanos. Es un precio sumamente competitivo. Muy competitivo. Y además ofrecen financiamiento. Y, lo que me parece fundamental, incluyan el proceso de rehabilitación y ajuste en ese paquete. Claro. Porque históricamente este nivel de biónica estaba reservado para quienes podían costear tratamientos de decenas de miles de dólares en el extranjero. Exacto. Lograr democratizar esta tecnología y ofrecerla aquí en la Ciudad de México es un logro monumental. Demuestra el poder de la transferencia tecnológica y la manufactura aditiva. Cuando tienes la capacidad de diseñar e imprimir piezas internamente, cortas de raíz las cadenas de suministro internacionales. Y te saltas los costos de importación y los intermediarios médicos. Así es aplicar el diseño industrial para resolver problemas médicos reales. Tiene todo el sentido. Incluso, escalando esta misma idea, las fuentes detallan el diseño de exoesqueletos. Ajá, la macromovilidad. Sí, exoesqueletos para asistir a adultos mayores, para procesos de rehabilitación complejos o para potenciar la fuerza de trabajadores en el sector industrial. Hasta este punto del análisis, el modelo de negocio es totalmente congruente. Pero sé que encontraste algo que te hizo ruido. Sí, aquí es donde tengo que poner un freno. Porque revisando las distintas divisiones de la empresa, aparece algo que legítimamente me hizo dudar. Tienen un área llamada RexLabs Dental. Así es, una división odontológica especializada. Tengo que ser honesto. Cuando vi eso, mi primer pensamiento fue, están abarcando demasiado. Suena a que pierden el enfoque. Exacto. Fabricar manos biónicas y brazos industriales y de pronto abrir un área para hacer coronas de circonia y puentes dentales es un salto enorme. ¿Cómo es que un laboratorio no diluye su experiencia al intentar ser una fábrica de robots y un laboratorio dental al mismo tiempo? Es una reacción súper lógica y un escepticismo muy válido. A primera vista parecen industrias totalmente inconexas. Sí, no tienen nada que ver. Pero si hacemos un análisis más profundo de las herramientas de producción, descubrimos que la odontología moderna y la robótica avanzada comparten el mismo ADN tecnológico. A ver, vamos a desempacar esto. ¿Cuál es ese ADN tecnológico compartido? Todo se reduce al binomio CAD-CAM y a las máquinas de fresado CNC de 5 ejes. Ok. Pensemos en el proceso que acabamos de describir para la biónica. Para hacer una corona dental perfecta, el laboratorio usa escáneres Ultra HD 4K que digitalizan la boca en menos de 60 segundos. Igual que el escaneo de muñón. Exactamente. Una vez que tienen ese modelo digital, usan un software llamado Exocam para modelar la pieza con un ajuste virtual perfecto.
Es el mismo flujo de trabajo, pero a microescala. Ya veo. Y luego viene la fase de fabricación, que es donde entra el mecanizado CNC de 5 ejes. He leído sobre las máquinas CNC, las de control numérico computarizado, en fábricas y cosas así, pero mencionas específicamente 5 ejes. Para quienes nos escuchan y no están familiarizados con esto, ¿cuál es la diferencia entre una máquina normal y una de 5 ejes? Bueno, una máquina fresadora tradicional opera en 3 ejes, X, Y y Z. O sea, la herramienta de corte se mueve de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Sobre un bloque de material estático. Ajá. Es excelente para formas simples, pero la anatomía humana, como las curvas de un molar o una articulación robótica, no está hecha de ángulos rectos simples. Claro. Una máquina de 5 ejes añade 2 movimientos rotacionales, generalmente los ejes A y B. Esto significa que mientras la herramienta corta, el bloque de material o el cabezal puede inclinarse y girar en ángulos complejos al mismo tiempo. O sea, es como si un escultor pudiera girar la piedra en el aire mientras la cincela, Exacto. permitiéndole tallar debajo de ciertos bordes sin tener que detenerse para reposicionar la piedra manualmente. Esa es la imagen perfecta. Eso permite esculpir geometrías tridimensionales imposibles de lograr de otra manera. Los mismos motores de ultra precisión que usan para tallar el engranaje de un exoesqueleto, los usan para fresar circonia sólida. ¡Wow! Y lo hacen con una precisión reportada de más o menos 0.02 milímetros. 0.02 milímetros. A ver, para ponerlo en perspectiva, un cabello humano promedio mide unos 0.08 milímetros de grosor. Están esculpiendo coronas con una precisión de 1/4 parte de un cabello. Es increíble. Y entiendo por qué esa microprecisión justifica que ingenieros en robótica hagan el trabajo. Porque si un dentista te coloca una corona que es apenas una fracción de milímetro más alta de lo necesario, al morder se altera toda tu oclusión. Sí, te cambia toda la mordida. Y eso no solo rompe el material a la larga, sino que causa tensión muscular, dolores de cabeza y un desgaste acelerado en los demás dientes. Es un nivel de exactitud donde el margen de tolerancia biológica es minúsculo. Al aplicar mecatrónica a la odontología, garantizan que la pieza encaje con un rigor casi industrial. Es brillante, la verdad. Nos muestra cómo la tecnología base no discrimina el tamaño del problema que está resolviendo. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, recapitulando. El cuerpo humano está reparado. Restauraron la dentadura con circonia, reemplazaron extremidades con biónica, potenciaron los músculos con exoesqueletos. El ser humano ahora es una interfaz perfecta. Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso lógico en este modelo? Según la documentación, una vez que el cuerpo está listo, extiende su control hacia el espacio físico que habita. Y ahí es donde entramos a su división de domótica inteligente y mecatrónica industrial. Es la transición natural, ¿no? Del individuo hacia su entorno. Claro, cuando tienes la capacidad de interactuar digitalmente con tus propias extremidades, el siguiente paso es que el espacio físico responda con la misma fluidez. Y las notas indican soluciones de automatización total para el hogar. O sea, control absoluto de luces, puertas, cerraduras, todo, desde la pantalla de un celular. Ajá, incluso mencionan el desarrollo de robots de asistencia doméstica con nombres como iBarman para servir bebidas o iChef. Que suenan muy amigables, la verdad. Sí, bastante. Y siento que, haciendo una comparación con lo anterior, una casa inteligente diseñada bajo esta filosofía es esencialmente un exoesqueleto gigante para el estilo de vida. Me encanta esa analogía. De la misma manera que el cerebro manda una orden imperceptible al brazo mecánico, ahora un ligero deslizamiento del dedo sobre el celular hace que toda la casa reaccione. La casa se convierte en una extensión de la persona. Es una perspectiva conceptual muy profunda. Pero para comprender realmente la magnitud de lo que hacen, tenemos que ver el otro extremo, que es la mecatrónica industrial. Ok, a nivel fábrica. Sí, porque no se limitan a crear un iBarman para la sala. El laboratorio también diseña e integra líneas de producción masivas utilizando brazos robóticos industriales de la marca Motoman. ¿Y programan todo eso ellos mismos? Desarrollan la programación a bajo nivel con sistemas PLC y CNC. Y ese es un punto clave. Los documentos mencionan la programación PLC repetidamente.
Para la gente que no trabaja supervisando una planta automotriz, ¿qué es exactamente un sistema PLC? ¿Y por qué no usan una computadora normal de alta gama? Bueno, PLC significa controlador lógico programable. Y si intentáramos controlar una fábrica con una laptop, así fuera la más cara del mercado, sería un desastre absoluto. Por el sistema operativo. Exacto. Los sistemas comerciales tienen procesos en segundo plano. Actualizaciones, antivirus, gestión de memoria. Todo eso causa microrretrasos o lag. Claro, y en tu casa si un video tarda medio segundo en cargar, pues no pasa nada. Pero en una línea de producción, si un brazo robótico que mueve una pieza de acero de 2 toneladas recibe la orden de detenerse con medio segundo de retraso... ¿Atraviesa el parabrisas de un auto o causa un accidente fatal? Exactamente. En la industria no hay espacio para que el sistema se quede pensando. Un PLC es una computadora industrial blindada. Está diseñada para operar en un entorno de tiempo real estricto. O sea, ejecuta bucles lógicos miles de veces por segundo sin variación. Sí. Y físicamente aguanta vibraciones extremas, polvo, temperaturas altísimas y una interferencia electromagnética que freiría cualquier procesador normal. Lo cual revela la estrategia detrás de sus servicios de domótica. Si un equipo de ingenieros está acostumbrado a programar bajo la presión de un PLC industrial, donde un error cuesta millones o vidas... Imagínate cuando aplican ese rigor a una casa. Exacto. Al automatizar las luces y puertas de una casa, no están instalando simples focos inteligentes que se desconectan cuando falla el Wi-Fi. Están construyendo una infraestructura residencial a prueba de fallos. Ese es el verdadero valor agregado. Es aplicar los estándares de confiabilidad industrial al confort del hogar. Un entorno que simplemente no falla. Pero a ver, aquí veo un punto ciego inmenso que me genera mucha inquietud. Cuéntame. Si transformas tu estilo de vida o toda tu fábrica en un sistema hiperconectado, estás poniendo todos los huevos en una canasta digital. El riesgo de seguridad. Totalmente. Si la red se compromete, ya no es solo que te roben una contraseña, es que alguien apaga tu fábrica o bloquea las puertas de tu casa. Todo este ecosistema parece increíblemente vulnerable a ataques externos. Y es precisamente esa vulnerabilidad inherente la que justifica la existencia de la última gran división de Rex Labs. Ah, claro. Todo ecosistema complejo, desde el cuerpo humano hasta una red industrial, necesita desesperadamente un sistema inmunológico. El sistema inmunológico. Eso explica la presencia de los sistemas de seguridad del hogar, como SaaS House y AutoProtect, y su área de ciberseguridad corporativa. Exactamente. Pero hay dos servicios específicos en este escudo protector que me llamaron mucho la atención. Despliegue de drones para telemetría industrial y algo llamado PC Medical para recuperación de archivos. Suenan raros en ese contexto, ¿no? Debo admitir que al principio pensé, ofrecer rescate de discos duros al lado de biónica avanzada es como un restaurante de alta cocina ofreciendo lavar tu auto en la entrada. Sí, parece un servicio de soporte técnico de Plaza de la Tecnología. Exacto. Pero viéndolo desde la óptica del sistema inmunológico que mencionas, cobra un sentido muy distinto. Es que piénsalo así. Cuando provees automatización a esa escala, adquieres la responsabilidad de mantenerla viva. Claro. Imagina esa fábrica con los brazos Motoman controlados por PLC. Toda su producción depende de un servidor central. Si el disco duro de ese servidor sufre un fallo físico por una variación de voltaje, la fábrica entera se paraliza. Y pierden millones por hora. ¡Exacto! Entonces, PC Medical no es un tallercito de reparación de laptops. Es una división de soporte técnico industrial de emergencia enfocada en rescatar datos críticos para reactivar líneas de producción. Tiene todo el sentido. ¿Y qué papel juegan los drones en este sistema inmunológico? Porque comprar un dron comercial con cámara 4K para vigilar una instalación, pues lo hace cualquier empresa hoy en día. La diferencia radica en una palabra clave: telemetría. Un dron comercial solo captura video. Ok. Pero un dron con telemetría industrial de grado analítico es un recolector de datos en el espacio aéreo. Utilizan sensores especializados que transmiten paquetes de información en tiempo real a los servidores. ¿Sensores como cuáles? Como cámaras termográficas para detectar tuberías que se están sobrecalentando antes de que estallen, o sensores LiDAR que miden desplazamientos milimétricos en el techo de una nave industrial, o detectores químicos de fugas de gas. ¡Wow!
O sea, ¿el dron actúa como el nervio óptico y olfativo de este gran organismo automatizado? Así es, y alimenta de datos a los sistemas PLC para que tomen decisiones de seguridad de forma preventiva. Fascinante. De verdad, no están vendiendo dispositivos electrónicos sueltos a ver quién los compra. Están orquestando soluciones de 360 grados. Es un ecosistema completo. Sí. Si modernizan a una empresa con robots, inmediatamente tienen que proteger sus servidores con ciberseguridad, ofrecer rescate de datos si hay un colapso, y vigilar el perímetro físico con drones. Proveen la revolución industrial y construyen la armadura para protegerla al mismo tiempo. Es una visión holística que, la verdad, es poco común. Demuestra que entienden que en esta era, la creación y la protección son dos caras de la misma moneda. Lo cual nos da una perspectiva extraordinaria para hacer un pequeño recuento de todo esto. Porque quizás la revelación más impactante de este análisis no es solo la tecnología en sí. Sino, ¿dónde está ocurriendo? Exactamente. Históricamente creo que siempre hemos asumido que este nivel de innovación mecatrónica estaba confinado a laboratorios ultra secretos en Europa o en los campus de Silicon Valley. Y este caso nos demuestra que el conocimiento de fronteras se ha descentralizado muchísimo. La manufactura digital niveló el terreno de juego por completo. Absolutamente. Saber que en la Ciudad de México existe un laboratorio donde la ingeniería cruza fluidamente entre tallar un diente de circonia, programar un PLC que mueve toneladas de acero y codificar algoritmos que leen impulsos nerviosos para una mano biónica, es un testimonio de lo lejos que ha llegado la región. Y sobre todo, a nivel de impacto social, está el tema de la accesibilidad. Las fuentes recalcan que cualquier persona o corporación puede acercarse e iniciar un proyecto mediante una consulta sin costo. Están literalmente abriendo la puerta a una tecnología que solía sentirse inalcanzable. Porque entienden que herramientas como el diseño computarizado y el fresado de precisión no son el objetivo final, sino un lenguaje universal para resolver problemas. Y eso, pues, me lleva a una reflexión final que creo que vale mucho la pena dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan. A ver. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha mantenido una frontera clarísima entre la biología y la maquinaria. O sea, la pieza termina donde empieza el metal, ¿no? Claro, el límite físico. Pero si observamos la trayectoria de lo que este laboratorio está construyendo, si hoy un sensor apoyado sobre la piel ya tiene la capacidad de traducir una intención biológica en el movimiento de unos dedos de titanio, Ajá. y si deslizar el dedo en una pantalla ya orquesta la seguridad, la iluminación y los procesos industriales de todo nuestro entorno, Esa frontera física se está volviendo cada vez más permeable. Casi líquida, diría yo. esa es la gran pregunta. ¿En qué momento desaparecerá por completo esa línea divisoria? Llegará un punto, tal vez más pronto de lo que creemos, en que dejaremos de pensar en nuestro sistema nervioso y en la infraestructura física que nos rodea como dos cosas separadas. Pasaremos a ser un solo sistema. Exacto. Experimentaremos ambos como un solo gran organismo interconectado e indivisible. Es un escenario que definitivamente invita a pensarlo.